Hola, qué bueno que se conecta una vez más con nosotros para el estudio de esta ocasión en el grupo celular. Estamos todavía en la lección o la sesión 1B, inmerso en la palabra. Ese es el título de esta sección, de esta sesión, y el propósito es sumergirnos en la palabra de Dios. Provee el fundamento para nuestra identidad y vida. Entonces, hemos estado hablando acerca de poder sumergirnos en la palabra del Señor. Esta es la sección del estudio personal número 1 según la estructura del estudio de este material escrito por Lifeway. Debo decir entonces que vamos a ir a esta parte. Si usted compró su libro y está yendo sobre la guía, su líder de célula le estará dando otros detalles en lo que es el proceso de la lección, pero todos los que estamos reunidos y nos estamos juntando para reafirmar estos principios bíblicos, pues también recibimos un beneficio. Hay mayor beneficio en aquellos que están siguiendo la guía completa. Yo estoy tratando de reforzar estos aspectos. Sin embargo, el líder de la célula está de manera personal, una manera más personalizada de darle seguimiento. Entonces, vamos a ir sobre esta parte del estudio que el título es Instrucciones para adobar. La idea o la ilustración de la lección anterior quedó en que deberíamos de sumergirnos, empaparnos, adobar, como cuando se adoba una carne. Y es entonces que, siguiendo esa ilustración, vamos a decir que hay 4 aspectos por lo menos que deben de suceder cuando alguien adoba una carne o cuando alguien está sazonando, transformando el sabor y la textura y dándole un plus, perdonen el anglicismo, algo que agregar, un agregado positivo a la carne. Vamos entonces a decir que el primer paso para adobar o para internarse en, sumergirse en las escrituras, yendo sobre la ilustración del adobo, es entrar. Entonces, debe de haber penetración, debe de haber, al igual que algo necesita empaparse con el adobo, nosotros necesitamos empaparnos en las escrituras. 2 aspectos. Primero, una vez que comenzamos una relación con Jesús, recibimos el Espíritu de Dios y este nos da la habilidad de comprender las escrituras. Por eso 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15 dicen: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, primero, reconozcamos que tenemos una relación con Cristo y tenemos el Espíritu de Dios. Segundo, luego de entender cómo la historia de Dios revela las Escrituras y que abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, comenzamos a comprender que nuestra vida realmente es una trama, es parte de la historia de Dios. Así que encontramos el contexto de quiénes somos a medida que comenzamos a dejar que Dios narre y dé forma a nuestra existencia a través de su palabra. O sea, es cuando nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios, hemos iniciado una relación con Cristo, pero ahora le vamos a permitir a la Escritura que nos moldee, que nos dé forma. Y por último, a lo largo del tiempo, realmente comenzaremos a entrar en las Escrituras como entramos en un gran libro o película. Así que deseamos que a través de este estudio nosotros podamos internarnos en la historia de la Escritura, ser participante
de esa escritura. Es lo que leíamos en 1 Corintios 2, 14 y 15, que podemos entender la escritura por la presencia del Espíritu de Dios. A ver, una inquietud. ¿Alguna vez pensó que su vida fuera la historia principal en la historia de Dios? ¿Ha llegado usted a la comprensión o a la realización personal de que usted no es una criatura aislada, un bicho raro en un árbol, sino que usted es parte de la vida, de la historia que Dios está realizando? Cuando nosotros nos unimos a la voluntad de Dios, creo que podemos llegar a realizar eso. Yo participo en el plan de Dios. Usted participa en el plan de Dios. No es casual, no es una situación fortuita, sino que ha sido planificado. ¿Cuáles son típicamente las mayores distracciones que le impiden entrar en la palabra y dejar que Dios sea el narrador de su vida? ¿Qué son aquellas cosas que no nos permiten entrar? Ser protagonista en el proceso. No ver las escrituras como algo aislado, sino como algo que vienen a ser parte de mi vida. No como aquel libro que debe de estar en alguna parte de mi librera, si acaso tengo una librera y tengo una colección de libros, o el libro que está en algún lado del carro, no me acuerdo dónde lo dejé, el domingo pasado que regresé de la iglesia. ¿Qué son esas distracciones? Yo podría mencionar algunas, pero lo importante es que ustedes participen en la célula. ¿Qué nos impide entrar en la palabra y dejar que esa palabra que viene del Espíritu de Dios transforme nuestras vidas? Vamos a decir que cada historia acerca del pueblo de Dios, cada historia de lo que se menciona del pueblo de Dios y que se relata en las Escrituras, es una historia acerca de nuestros orígenes o del árbol genealógico espiritual. Si usted es cristiano, usted ha sido adoptado en la familia de Dios. La historia de ellos son su historia. Cada etiqueta que se le ha dado al pueblo de Dios se le ha dado también a usted. Esta es solo una lista parcial de quién es usted si tiene puesta su fe en Jesús. Déjeme leerle algunos textos bíblicos, mencionar la cita bíblica, la referencia de qué se trata. Ustedes pueden leerlo al detalle en la célula. Por ejemplo, usted es un hijo de Dios, de acuerdo a Gálatas 3:26. Usted es parte de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, de acuerdo a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9. Usted ha venido a ser una nueva criatura, de acuerdo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo, según Primera de Corintios 12, 27. Usted es amigo de Dios, según Juan 15, 15. Usted es un ciudadano del cielo, de acuerdo a Filipenses 3:20. Y es un embajador de Cristo, de acuerdo a Segunda de Corintios 5:20. Entonces, tenemos que entrar. La palabra tiene que entrar también en nuestras vidas. Segundo, tiene que profundizar el adobo espiritual, el internarnos en las Escrituras. Y al igual que algo se beneficia por estar completamente adobado, nosotros necesitamos profundizar en las Escrituras. Se ha dicho que no podemos entender las Escrituras hasta que no nos paremos
debajo de ellas. Esto significa que la posición de nuestros corazones no puede estar por encima de las Escrituras, picoteando y escogiendo lo que nos gusta y lo que no nos gusta a medida que leemos. Por el contrario, debemos estar por debajo de las Escrituras y permitir que la actitud de nuestro corazón esté abierta para recibir la palabra de Dios y su autoridad sobre nosotros. Mucho más que solo leer las Escrituras, debemos dejar que las Escrituras nos lean a nosotros. Hay que permitirle al Señor, por medio de su palabra, que Él haga su obra en nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De un paso atrás, piense en cómo aborda las Escrituras. ¿Cuándo es más dado a ponerse encima de las Escrituras, como se describe aquí? La sugerencia entre profundizar es que nosotros debemos de estar debajo de las Escrituras, no por sobre las Escrituras. Es debajo, es decir, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura es para mí. Por encima es, bueno, esto sí, esto no. Y escogemos nosotros qué son los textos que nos convienen. Así que, de un paso atrás, o sea, medite, piense en cómo aborda usted las Escrituras. ¿Cuándo es más dado a pararse encima de las Escrituras, a escoger y a decidir esto sí, esto no? Yo creo que cuando me paro encima de las Escrituras es cuando yo quiero retorcer el mensaje de la palabra para adaptarlo a mi vida. En lugar de dejar que las Escrituras sean lo que moldeen mi vida. No yo moldeando las Escrituras, no yo retorciendo las Escrituras, sino las Escrituras retorciéndome a mí a través del poder del Espíritu de Dios. Cuando nos paramos sobre las Escrituras y la actitud de nuestro corazón tiene más autoridad en nuestra vida que la palabra de Dios, es una tentación creer verdades parciales o incluso mentiras acerca de nosotros mismos, en lugar de las verdades que Dios dice acerca de nosotros. Hay muchas personas que repiten expresiones dadas por un predicador famoso o un expositor famoso, y dice, es que como dice el pastor fulano de tal, yo soy fulano, yo soy aquello, yo soy lo otro. Pero cuando uno está en la palabra del Señor, no es el dicho popular, sino es la Escritura misma la que tiene autoridad sobre nosotros. Tercero, el adobo o la transformación el empaparse de la Escritura debe de penetrar. Tal y como el adobo con el tiempo comienza a penetrar en lo que se adobó, nosotros debemos dejar que las Escrituras penetren en nosotros. Con frecuencia las personas se enfocan en penetrar una cantidad específica de las Escrituras al mismo tiempo o durante el curso de una temporada. Por ejemplo, aunque es maravilloso leer toda la Biblia en un año, tal vez usted experimente un mayor efecto al concentrarse más en un solo pasaje o en una verdad bíblica a la vez. A veces necesitamos leer y detenernos en el mismo pasaje de las Escrituras
durante semanas antes que realmente comience a penetrar en nosotros y cambiarnos. Permita que la certeza de la palabra de Dios penetre por cada capa de quién es usted. Deje que empape su corazón, su mente y su memoria. Reexamine la lista de versículos que acabamos de mencionar en la parte de entrar y pídale a Dios en oración que Él le permita confiar en esa identidad que la palabra dice que es usted. Tenga esperanza en la verdad de que si usted está en Cristo, Dios le ha dado una nueva historia, una nueva narración que le describe a usted. ¿Cuál marca de identificación en la lista que estamos mencionando considera la más difícil de creer? Permítame releerla. Usted es hijo de Dios. Usted es parte de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es usted una nueva criatura. Es usted el miembro del cuerpo de Cristo. Es amigo de Dios. Es un ciudadano del cielo. Es un embajador de Cristo. ¿Cuál de estos títulos o de estas calificaciones que la Biblia le da al creyente en Cristo es la más difícil de creer? Yo diría en mi caso, hermanos, que puede que yo tenga dificultades en algunas ocasiones con respecto a mi amistad con Dios. Que creo que todavía no logro realizar que el Dios Santo y que hizo los cielos y la tierra se relacione con personas defectuosas y pecaminosas, pecadoras como yo. Es probable, no quisiera decir y quizás durante el tiempo pasado más intensamente que hoy. Por supuesto que Dios es mi amigo, lo creo, lo siento, lo percibo. Más sin embargo, hay momentos donde yo digo, ¿quién va a querer ser amigo mío? Principalmente cuando veo gente que se retira. Dicen, no, pastor, yo lo quiero. Yo sé, hermanos, todos me quieren, unos me quieren cerca, otros me quieren lejos. Pero a veces me es difícil por mi experiencia personal. Dios, el Dios Santo, querer estar conmigo. Como Santiago dice, ¿o acaso ignoráis que el Espíritu de Dios os anhela celosamente? Pero bueno, lo importante es que usted también pueda participar. Y el cuarto elemento del proceso del adobado es salir transformado. O sea, que no solamente fue que bañamos la pieza que queríamos adobar, no solamente es que algo de aquello que queríamos ponerle sabor quedó ahí, sino que definitivamente se transformó, se puso más blanda la carne con otras características. Así que al igual que el adobo suaviza y transforma cualquier cosa que esté empapada de durante un largo tiempo, la palabra de Dios transforma a cualquier persona que sumerja toda su vida en ella. La hermosa verdad exponencial de las Escrituras es que a diferencia de que solo está adobado, que eventualmente alcanzará su límite en transformar algo, no hay límite al poder transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. Podríamos pasar cada minuto del resto de nuestra vida empapándonos en las Escrituras y éstas nos seguirán transformando más y más mediante el Espíritu de Dios a la imagen de Jesús. ¿Cómo ha visto usted el poder transformador de las Escrituras, ya sea en su vida o en la vida de alguien que usted conoce? ¿Cómo ha visto usted que la palabra de Dios ha venido a ser la base de su fe y de su práctica? Ciertamente, hermanos, que en el caso particular, en momentos muy difíciles, en momentos pastoralmente hablando muy concretos,
He tenido que favorecer lo que la Escritura dice por sobre lo que la gente dice que debe de hacerse. Vamos a decir, en aspectos de iglesia. Y al final Dios ha sido misericordioso y ha respaldado su palabra. Y yo he podido ver que el estar de acuerdo a la Escritura ha sido superior a estar de acuerdo con la gente. Y siempre he puesto el ejemplo de Saúl, primero de Samuel capítulo 15, cuando Samuel lo confronta y le dice: ¿qué has hecho? No fuiste obediente a la voz de Dios, porque Dios dijo que destruyeran a Amalek y a Agag, el rey de los amalecitas, pero Saúl dice que él no lo hizo porque temió al pueblo y consintió con ellos. Y bueno, podría seguirle dando detalles al respecto, pero sí he experimentado que la palabra de Dios es transformadora y es verdad. ¿Qué tal usted? ¿Cómo le ha ido haciendo prevalecer la palabra de Dios sobre su vida, sobre la opinión de otros? Bueno, pueden seguir discutiendo en la célula, por supuesto. Tenemos que avanzar y vamos al espacio del estudio personal número 2 según la estructura de este material escrito. Y el título es El poder transformador de las Escrituras. El poder transformador de las Escrituras. ¿Cómo sabe cualquiera que alguna vez haya adobado una pieza de pollo, un pescado, un bistec o vegetales, que no es suficiente con tener el adobo en un estante, en la misma habitación que la carne? O sea que no solamente es que tenemos aquí el adobo y la carne en la misma habitación. Hay que proceder. Lo mismo es cierto con una Biblia que solo reposa en un estante. De hecho, no es suficiente con abrir sencillamente la botella del adobo. Esto también sucede con abrir sencillamente la Biblia y esperar una transformación profunda. En otras palabras, yo tengo una pieza de carne, yo tengo un buen adobo, tengo ambas cosas, pero tengo que proceder con el adobo sobre la carne. Así también entonces la Escritura, si yo no la aplico a mi vida, no habrá transformación. Puede que yo abra la Biblia. Yo digo, bueno, tengo la Biblia abierta o la abro y escojo algunos versículos bíblicos a aplicarla en su totalidad. Jesús estaba saturado con la verdad de la palabra de Dios, clara y continuamente. Él sabía quién era él y la vida que Dios le había diseñado para que él la viviera. Él experimentó cada momento de su vida conociendo a Dios y dejando que Dios lo conociera a él como un seguidor de Jesús. Es esencial que nosotros también nos sumerjamos en la palabra de Dios de manera que toda nuestra vida puede ser transformada en la vida verdadera que Dios tiene para nosotros. A ver, veamos Hebreos 4, 12, 13 una vez más, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4, 12 al 13. A ver, unas inquietudes. ¿Hay allí algún aspecto de su vida que necesita actualmente el poder penetrante y transformador de la palabra de Dios? Cuando estamos hablando del texto bíblico de Hebreos capítulo 4, versículos 12 al 13. ¿Hay algún aspecto de su vida que necesita actualmente el poder penetrante y transformador de la palabra de Dios? Yo digo amén, por supuesto, hermanos. No soy un producto terminado, apenas voy en el proceso, no sé qué tanto, bueno, sí puedo decir qué tanto, porque en la medida que nos parecemos a Jesús, ese producto va siendo detallado. Algunos estamos muy en bruto con respecto a parecernos a Jesucristo, otros ya tienen más detalles
me estoy tratando de imaginar a un artista plástico cuando tiene el mármol, la pieza de mármol entera, y luego tiene que venir con el cincel y pacientemente quitar todo de esa pieza de mármol, lo que no se parece a un ángel, por decir un objetivo de qué es lo que va a hacer ese artista plástico. Y bueno, tiene que quitarle a esa pieza de mármol pacientemente todos aquellos aspectos que no tengan la figura de un ángel. Lo mismo es en nuestra vida, hermanos. Nosotros debemos de permitir la transformación de Dios, y todo lo que no se parezca a Jesús necesita un cincel y un martillo, y la bendita palabra de Dios puede ser ese recurso en nuestras vidas para traer el carácter de nuestro Señor Jesús. El versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa esto? Bueno, que la palabra de Dios no es letra muerta, es transformadora. Y la transformación, cuando se habla de que algo es eficaz, es que funciona, es que para lo que fue diseñada es efectiva. Entonces es viva, es palabra viva, no es palabra muerta, no es una historia. Es el Señor mismo hablando en nuestras vidas y marcando su voluntad, revelando su deseo, y nosotros permitiendo que sea eficaz. Transforma mi vida. El poder transformador de las Escrituras. La palabra espada en el versículo 12 requiere un poco de atención adicional. Esta metáfora sugiere que la función de la Biblia es muy semejante al bisturí de un cirujano cuando un médico identifica con cuidado el lugar para la incisión. Penetra la carne con la profundidad que se requiere y con gran exactitud corta y saca el área infectada. De manera similar, con la guía del Espíritu, la palabra de Dios es una herramienta que limpia las partes infectadas de nuestro corazón, transformándonos para que seamos más semejantes a su Hijo. Y yo digo amén. ¿Es esta una metáfora útil? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo ha experimentado usted las Escrituras para localizar una área infectada en su corazón? Bueno, la palabra de Dios es reveladora, la palabra de Dios es como un espejo, así lo dice Santiago, que nos vemos en ella, y entonces observamos que son las cosas que no están de acuerdo al carácter de Cristo. Yo creo que es muy útil esta ilustración, la espada o el bisturí, para hacer la incisión y quitar aquello que no está bien. Vamos a decir las finanzas, los que no hemos sido muy ordenados financieramente, y a través de la palabra de Dios hemos llegado y hemos logrado un orden de que de lo que Dios nos da, nosotros debemos de devolver, con a veces retorciendo nuestra voluntad porque queremos o pensamos que nosotros somos más inteligentes que lo que la Biblia. Estamos sobre la Biblia y nosotros debemos de hacer todo lo contrario. La Biblia debe de estar sobre nosotros. Pues escogemos y decimos, no, es que el diezmo no aplica al Nuevo Testamento, y una serie de justificaciones cuando debemos de ser obedientes a la palabra del Señor. Ok, en la actualidad hay millones de libros impresos que se han leído en todo el mundo. La mayoría de nosotros apenas tiene el poder de leer algunos de esos libros al año. Solo algunos de estos tal vez produzcan un efecto importante en nuestras vidas. Alguna literatura puede ser que nos ayude. La Biblia es diferente. Está en otro nivel, distinto al de todos los demás libros que podamos tener en nuestras manos. La pregunta es ¿por qué? Porque es la misma palabra de Dios que nos habla acerca de Él mismo y nos guía a lo largo de la vida. Es viva y activa. Más que leerla, experimentamos su poder transformador. De ahí Salmo 119, 105 al 112 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová,
conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Cómo describe este pasaje una vida que depende de la palabra de Dios? El texto dice que el salmista, en el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, ajustó su vida, no se apartó de los mandamientos, estuvo con la escritura como una lámpara para que le guiara en su camino. ¿Cómo cambiaría su relación con Dios si usted permitiera que Él narrara su vida usando las palabras de las escrituras? Sería así tajante, mi respuesta sería otra historia. Ha sido otra historia. Yo puedo contrastar, hermanos, las veces que no solo antes de recibir a Cristo, sino ya habiendo recibido a Cristo en los inicios de mi vida cristiana, puedo contrastar cómo era mi vida no observando la palabra de Dios, escuchándola, por supuesto. Vamos a decir un cristiano carnal, a un cristiano que procura poner por obra la escritura. Mi vida ha ido progresando grandemente y le doy gracias al Señor. Cuéntenos, hermanos, su experiencia y díganos cómo ha sido ese proceso en su propia vida. Estamos entonces en la sesión de inmerso en la palabra, y sumergirnos en la palabra de Dios provee el fundamento para nuestra identidad y vida. La vida de un discípulo, de un seguidor de Jesús, viviendo las disciplinas espirituales. Que nuestra vida, hermanos, sea cada día más enriquecida por la palabra de Dios que por los comentarios humanos, por las noticias, por los rumores, y más bien estemos centrados en la palabra de Dios. Que cada día nos empapemos como una carne adobada y nuestra vida tenga ese sabor a Cristo, que la gente pueda, wow, como cuando uno es seducido por el olor de un buen adobo, que uno pueda ser seducido por la persona de Jesucristo y podamos oler a Jesús, porque hemos permitido que Él transforme nuestras vidas bajo la herramienta de la palabra del Señor. Qué bendición, hermanos, contar con la Escritura, y qué bendición es tener hermanos a nuestro alrededor que nos ayuden, nos colaboren a ser transformados por la palabra del Señor. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios les bendiga.